Hola, buen día. En esta ocasión te voy a hablar de razones trigonométricas. Para que tenga sentido hablar de razones trigonométricas, tenemos que ubicarnos en un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo debe de tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que me enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso particular, la imagen ya nos proporciona el valor de un cateto, del otro cateto y de la hipotenusa y de uno de los ángulos. Si nosotros comparamos las longitudes de los tres diferentes lados entre sí, los podemos comparar a través de una división o una razón. Una división sería 3 entre 9.49. Otra división sería dividir 9 entre 9.49. Una más sería dividir 3 entre 9. Una siguiente sería dividir ahora 9 entre 3. Una más sería dividir 9.49 entre 9. Y una última sería dividir 9.49 ahora entre 3. Nota que son las únicas 6 divisiones que puedo hacer con esos tres diferentes valores. Bueno, estas divisiones son tan frecuentes de ocupar que reciben un nombre particular. A la primera división se le llama seno, pero no tiene caso hablar del seno nada más, sino tengo que establecer el seno de quién. En este caso estamos hablando del seno del ángulo alfa. ¿Sí? Y el seno del ángulo alfa resulta de dividir 3 entre 9.49. También podemos hablar del coseno del ángulo alfa, de la tangente del ángulo alfa, de la cotangente del ángulo alfa, de la secante del ángulo alfa y de la cosecante del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una razón trigonométrica? Es el resultado de dividir la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo entre otro. ¿Sí? Ahora, cada una de esas divisiones recibe su nombre: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero solo los abreviamos con 3 letras. Observa, voy a dibujar ahora un triángulo rectángulo semejante al anterior. Y digo que es semejante porque sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales, son congruentes. Este sigue teniendo 90 grados, este ángulo es de 18.43, ¿sí? ¿Lo observas? Y entonces el lado 4 es proporcional al lado 3, el lado de 12 es proporcional al lado de 9 y el lado de 12.65 es proporcional al lado de 9.49. Si nosotros obtenemos las respectivas razones trigonométricas para este nuevo triángulo, lo que obtendríamos serían esto. Parece que son más grandes, pero no. Resulta que, como el ángulo no ha cambiado, el valor de la tangente de alfa y de la tangente de alfa, que son fáciles de comparar, resulta que miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Tangente de alfa es igual a 3 entre 9 y debe de ser lo mismo que 4 entre 12. Si sacamos tercera en el numerador y tercera en el denominador, nos quedaría un tercio. Y si nos sacamos cuarta en el numerador y cuarta en el denominador, nos sigue quedando un tercio. Entonces la tangente de alfa, en este caso, vale un tercio, ¿sale? Que es 0.33 de manera periódica. Entonces, resulta que las razones trigonométricas no dependen de la longitud de los lados, sino de la medida del ángulo. Avancemos. Tenemos que establecer un orden. Recuerda que en algún momento vimos esto, pero si no lo recuerdas, lo vamos a recordar ahorita. Tengo nuevamente un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo yo debo de ser muy ordenado para enumerar sus lados y enumerar sus ángulos.
recuerda que los lados se enumeran con letras minúsculas, mientras que los ángulos se enumeran con letras mayúsculas, siempre y cuando el ángulo C, que es opuesto al lado C, tenga la letra mayúscula correspondiente. El lado A tenga opuesto el ángulo A, pero con letra mayúscula. El ángulo B sea opuesto al lado B, pero con letra mayúscula. Y si ahora yo escribo mis funciones trigonométricas, ¿cuáles serán? 6, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ah, caray, ¿cómo nos aprendimos la mnemotecnia para recordar? Ah, bueno, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente, la cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante hipotenusa entre cateto adyacente y la cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. Si recuerdas, la mnemotecnia que nos aprendimos en aquella ocasión era coca, coca, hielo, hielo, y luego coca, coca, hielo, hielo. Y de esta manera yo tenía la mnemotecnia que me permitía acordarme de las definiciones de esas razones trigonométricas. Ahora observemos, estoy trazando dos triángulos que son rectángulos. En este caso, estos triángulos rectángulos, aunque ambos son triángulos rectángulos, no son congruentes entre sí. Porque para empezar, este ángulo es distinto de este ángulo, ¿sale? Aunque en este caso este lado mide lo mismo que este lado, pero este lado ya no es congruente con este lado. Si ahora me interesara sacar la medida de la tangente, por ejemplo, tangente del ángulo alfa, y por otro lado la tangente del ángulo beta, ¿recuerdas cómo era la tangente? Era cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso para alfa el cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 10. Que si nosotros lo escribimos en forma de número decimal, 8 décimos es 0.08. Mientras que la tangente del ángulo beta sería 6 décimos. Este es el ángulo beta, que sería 0.6. Y eso lo podemos comprobar con nuestra calculadora, ¿no? Esta sería la tangente de ¿quién? De un ángulo de 30.96 grados. Y esta sería la tangente de ¿quién? De un ángulo de 38.66 grados. Espero que este video te permita haber recordado lo que eran las razones trigonométricas, ¿sí?